Científicos alertan la pandemia después de la pandemia. ¿A qué harían referencia los científicos en relación a la última declaración que habría dado la OMS como fin de la pandemia COVID-19? En una reciente publicación, un grupo de expertos hablaría sobre la nueva pandemia que el mundo enfrentaría, la pandemia de las secuelas por COVID-19. ¿Qué es el COVID persistente y cuáles son sus riesgos? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Cómo se estarían manifestando las nuevas enfermedades asociadas a COVID-19? En una publicación que fue dada a mediados de marzo de 2023, un grupo de expertos habrían ya aclarado sobre una próxima pandemia secuela de COVID-19, una pandemia tras la pandemia. Un dato importante que nosotros debemos conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre la pandemia después de la pandemia. COVID persistente podría afectar a millones de personas. Un punto que nosotros debemos tomar en cuenta es que para el 5 de mayo de 2023 la OMS habría declarado el fin de la pandemia por COVID-19, en donde se estaría terminando la emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, ya un grupo de expertos se habría manifestado qué podría pasar después de que ese momento se dé, en donde ya para mediados de marzo de 2023 un grupo de científicos hablarían de la pandemia después de la pandemia. En una publicación del 15 de marzo de 2023, un grupo de expertos habría mencionado cómo el COVID persistente podría afectar a millones de personas en el mundo. Especialmente en España se habría calculado que 1 millón de personas estarían padeciendo o serían víctimas de un COVID persistente. Es muy importante que la neurocientífica gallega Sonia Villapol, quien lidera el centro de Houston Methodist en Estados Unidos, habría hablado sobre las secuelas que dejaría el SARS-CoV-2. Ha publicado importantes trabajos sobre la infección, vacunación y COVID persistente, una de las enfermedades de la que hoy en día sabemos poco. Sin embargo, ya expertos declaran que millones de personas lamentablemente en el mundo sufrirán de estas consecuencias. El COVID persistente no se conoce bien, no se ha investigado lo suficiente y los diagnósticos y tratamientos al momento son malos. Es muy importante mencionar que hoy en día el SARS-CoV-2 estaría causando enfermedades a largo plazo. El virus sería responsable de una inflamación sistémica, de autoinmunidad o incluso cambios en la microbiota intestinal. Todos estos factores pueden originar síntomas persistentes a largo plazo, los cuales estarían afectando a distintos órganos o sistemas. Esto es lo que se denomina como el COVID persistente, el COVID largo o el long COVID, y se define como una afección multisistémica debilitante posterior a la infección, con síntomas que pueden durar al menos 3 meses después de la infección. Muchos pacientes presentan fatiga, confusión mental, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor muscular, articular o torácico, pero también sabemos que incrementa el riesgo o la vulnerabilidad para padecer otras enfermedades a mediano o largo plazo. A un año después de la infección, el riesgo se aumenta con problemas cardiovasculares, inflamación del músculo cardíaco, coágulos de sangre, infartos de miocardio o insuficiencia cardíaca. COVID-19 constituye un exceso de mortalidad en un 10% y sigue siendo una causa de discapacidad y muerte. Por tanto, existe un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta: una pandemia que vendría tras la pandemia. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según ya los expertos mencionarían, que la enfermedad que causaría el coronavirus no solo termina con una infección aguda que puede en algunos casos llevar a problemas respiratorios o incluso a insuficiencia respiratoria, situación que sobre todo se vio al inicio de la pandemia en los primeros años. Es muy importante que la enfermedad dejaría secuelas, y las secuelas podrían manifestarse no solo después de superar COVID-19, sino incluso meses o años tras superar la infección, en donde secuelas a nivel del corazón o a nivel del músculo cardíaco o la parte de la trombosis serían puntos importantes a tomar en cuenta. Igualmente, COVID-19 a través de las secuelas aumentaría el riesgo de padecer otras enfermedades, sobre todo diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia o incluso problemas a nivel de la inmunidad. Situación que hoy en día ya los expertos mencionan. Una prevalencia de varias enfermedades secundarias a COVID-19 estarían presentándose y muchos expertos llamarían la pandemia tras la pandemia. Las secuelas por COVID-19 y sobre todo la manifestación de otras enfermedades secundarias a COVID-19 es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos declaran que tras la declaración de fin de la pandemia por COVID-19,
un punto importante que se estará manifestando será la presencia de complicaciones o secuelas que haya dejado el coronavirus. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Una pandemia estaría originándose tras el término de la pandemia COVID-19 que habría declarado recientemente la OMS. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante, donde un grupo de expertos hablarían sobre la situación que vendría después de la pandemia COVID-19. La pandemia tras la pandemia. En una publicación que se habría dado el 15 de marzo de 2023, un grupo de expertos mencionarían cuál sería el riesgo que deje COVID-19 tras la declaración de fin de la emergencia sanitaria. Para muchos expertos, dentro de ellas a la neurocientífica gallega Sonia Villapol, habría mencionado los importantes efectos que podría dejar COVID-19. El COVID persistente o long COVID sería una de las secuelas que dejaría la enfermedad por el coronavirus y hoy en día es importante entender que causaría otras enfermedades. El SARS-CoV-2 a largo plazo causaría inflamación sistémica, autoinmunidad o incluso cambios en la microbiota intestinal. Todos estos factores conllevarían a originar síntomas persistentes a largo plazo, lo cual podría afectar a diferentes órganos y sistemas. Es muy importante que a esta condición se vea llamado como COVID persistente, COVID largo o long COVID, y se define como una afección multisistémica debilitante posterior a la infección por el coronavirus. Muchos pacientes presentan fatiga, confusión mental, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor muscular, articular o torácico. Es muy importante que también aumentaría el riesgo de padecer problemas cardiovasculares, inflamación del músculo cardíaco, coágulos de sangre, infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. COVID-19 constituye un exceso de mortalidad en un 10% y es una causa importante de discapacidad y muerte. Situación importante que se estaría presentando tras el fin de la emergencia sanitaria internacional, que para muchos expertos todavía el virus seguiría presente y podría causar nuevas olas de contagio. Sin embargo, otra pandemia paralela sería la pandemia de las secuelas por COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.